Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra. Ah, el arrepentimiento, para el bautismo, ah, la llenura del Espíritu Santo. Sobre todo es el arrepentimiento. El arrepentimiento para entrar en el reino de Dios es necesario, es por fe, es a través de Jesús, en su sangre. No es por obras, no es por cumplir la ley, porque nadie la cumple. Para poder cumplir la ley es necesario que el Espíritu de Dios more en nosotros. Toda la ley se resume en amor. Amamos a nuestro Padre y amamos a nuestro prójimo. ¿Cómo lo vamos a amar? En la medida que somos llenos de su Espíritu Santo. Pero allá en la palabra tiene poder para ayudarnos a amar, pero es la llenura del Espíritu Santo la que nos ayuda. Eso es un regalo de Dios. El mismo arrepentimiento es un regalo de Dios. Y vamos a estudiarlo. Pídanle al Padre siempre que les abra su entendimiento, ¿verdad? Vamos a comenzar con Génesis 3 del 1 al 4. Esto que yo voy a compartir no es muy entendido. El hecho de que diga en relación al bautismo, mucha gente probablemente hay videos que no miran porque piensan, eso ya lo sé, ya lo conozco. Y yo les aseguro que eso muy poca gente lo conoce, ¿verdad? El mismo bautismo es un regalo de Dios, ¿verdad? Sabemos que el pecado entró por el pecado de Eva y Adán, uh, siendo engañados por la serpiente, por Satanás. Génesis 3 del 1 al 4. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, ¿verdad? Este es el engaño. Obviamente sabemos que Eva desobedeció, ¿verdad? Y eventualmente Adán. Entonces, ya desde ahí se es esclavo del pecado, ¿verdad? Desde Adán. En Isaías 55:7 sabemos que Dios hace un pacto con el pueblo de Israel cuando les da la ley, hace 3500 años, por redondear números. Les digo, hagan estos para que no tengan más la maldición, ¿verdad? Para que sean bendecidos, ¿verdad? Si los cumplen, serán bendecidos. Si no los cumplen, ¿verdad? Van a ser maldecidos. Entonces, de hecho ya la maldición ya estaba, ¿verdad? En la tierra, por el pecado de Adán. En Isaías 55:7, el Señor menciona a través de Isaías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Fíjese cómo aquí el Señor habla acerca de pensamientos. Todo comienza en el corazón y en la mente. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En Salmos 14:1 dice el Señor a través de su siervo, dice de su siervo David: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras despreciables, no hay quien haga lo bueno. Esto es lo que menciona Pablo, si mal no recuerdo, en Romanos 3:10, donde dice: no hay uno, ni siquiera uno, como está escrito, dice. De aquí es de donde lo saca Pablo, ¿verdad? De Salmos 14. Ahora, vamos a entender de que nosotros no somos salvos por nuestros propios méritos. Nosotros no somos salvos por cumplir los 10 mandamientos, porque somos carnales. Por el pecado de Adán somos carnales, dejamos de ser espirituales. En la medida que estudiamos la palabra, entramos en la espiritualidad,
¿verdad? Pero eso todo en el pueblo de Israel, para venir y dar entrada a Jesús, ¿verdad? Y es Jesús el que nos hace espirituales a nosotros por fe, ¿verdad? Entonces fíjense, el Señor nos habla siempre a través del pueblo de Israel. A Dios le promete a Abraham, que le promete una descendencia grande, lo lleva a la tierra de Canaán, le dice, mira, todo esto va a ser tuyo, pero dice, pero va a ser para tus hijos, ¿verdad? So ya existe la promesa de una de una descendencia grande, dice, así como las estrellas, así puedes contar las estrellas, dice, así va a ser tu descendencia. Y esta es la tierra, ¿verdad? La tierra es la tierra de Canaán, ¿verdad? En este caso al pueblo de Israel se la promete ya desde Abraham, pero ¿quién es el que entra en la tierra prometida? Es Josué, como una sombra para nosotros para entrar con el Señor, ¿verdad? En la tierra que nos da el Señor. La tierra que nosotros vemos como una sombra de la verdadera, de donde fue expulsado Adán y Eva, del paraíso, ¿verdad? Donde Dios es donde reina. Obviamente el Señor también reina aquí, ¿verdad? Pero Satanás todavía tiene poder, ¿verdad? El Señor lo permite porque de hecho Satanás de alguna forma es siervo de Dios, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque es Satanás el que le da duro al que no quiere aceptar al Señor, ¿verdad? Desde siempre ha sido así. En Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos, hablando el Señor al pueblo de Israel, a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, de que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es cuando les da los 10 mandamientos. Deuteronomio 28, en la medida que sigues leyendo, dice, te los doy. Ahí están los 10 mandamientos. Cúmplelos, vas a ser bendecido. Si no los cumples, dice, eso depende de ti, ¿verdad? Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, ¿verdad? Sabemos de que ellos todos se desviaban. En Proverbios, dice el Señor, a través, en este caso, de Salomón, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. Entonces, fíjate, en realidad lo único que quiere el Señor, obviamente aquí está profetizando, ¿verdad? Dame tu voluntad, es todo lo que necesitas. Dame tu voluntad, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos, ¿verdad? Entonces, la escritura, sabemos que todo lo que está escrito, todo lo que dijeron los profetas y todo lo que está en la ley es para preparar la venida del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, esta es una preparación para recibir a Jesús. En Salmos 50:23, el que ofrece sacrificios de alabanza me honrará, y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios, ¿verdad? Aquí está de dos formas. A través de los 10 mandamientos al pueblo de Israel le dice, ok, endereza tu camino para que seas bendecido, ¿verdad? Pero también a la iglesia. ¿Cómo nos lo muestra? ¿Cómo ordenamos nosotros el camino? Dándole nuestro corazón y creyendo en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Fíjense, en Deuteronomio 9, del 1 al 6, dice, oye Israel, tú vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y de quienes has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, quien los destruirá y humillará en tu presencia. Tú los echarás y los destruirás enseguida
como Jehová te ha dicho. Esto es una sombra para la iglesia. Fíjate, otra vez, cuando pases el Jordán para entrar a poseer esta tierra, a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, aquí está hablando ya a la iglesia como una sombra de que nosotros vamos a pelear contra demonios. Porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne, sino contra potestades, contra demonios. Dice, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Aná? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, quien los destruirá y humillará en tu presencia. Tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, no digas en tu corazón, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esa tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto es de saber que Jehová tu Dios no te da en posesión esta buena tierra por tu justicia, porque pueblo terco eres, ¿verdad? Entonces el Señor mismo habla. ¿Por qué usa al pueblo de Israel para venir y destruir a estas naciones? Por la maldad de ellos, ¿verdad? De hecho ya se lo había dicho a Abraham, ¿verdad? Cuando llegue hasta el cielo la maldad de estas naciones, dice, a tus hijos, voy a usar a tus hijos para venir y destruir a estas naciones y ustedes hereden. Como una sombra de la iglesia, de toda la iglesia. ¿De qué es lo que heredamos? Eso que el Señor le había dado a los ángeles que decidieron seguir a Satanás. Nosotros poseemos eso. Nosotros lo vamos a poseer, ¿verdad? Ya es de nosotros. Nosotros somos coherederos. Jesús es el heredero. Nosotros somos coherederos con Jesús. Entonces, es por eso, en estas lecturas podemos mirar de que es por eso que nosotros no podemos decir, ay, es que porque yo sí cumplo los 10 mandamientos, por eso yo soy salvo. No, aquí lo dice bien claro el Señor, ¿verdad? Y fíjate, esto como sombra, se los voy a leer ahorita, como sombra preparando el camino de Jesús. Es a través es Jesús. Es Jesús el que nos lleva. Jesús va adelante, es a través de su sangre. Jesús va delante de nosotros. Jesús es el que nos llena de su Santo Espíritu, inclusive para arrepentirnos de nuestros pecados. Porque ni eso podemos, ¿por qué? Porque todos nos desviamos, todos tendemos a buscar las cosas del mundo, todos. Entonces es en la medida de que nosotros creemos en Jesús, ¿verdad? Padre mío, yo le entrego. ¿Qué es lo único que quiere? Tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón, ¿verdad? Para que mires mis caminos y se te puedan abrir los ojos. En Lucas 3:3, hablando de Juan el Bautista, dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. O él preparó el camino del Señor, el camino de Jesús, ¿verdad? Del Espíritu Santo para la iglesia. Entonces, fíjense cómo en la medida que anda predicando Juan, anda predicando, y entonces ya después viene Jesús, ¿verdad? Y él mismo da testimonio de Jesús. En Lucas 3:8 dice Juan, todavía hablando de la ley. Acuérdense, la ley termina una vez que Jesús muere en la cruz. Hasta aquí todavía se está hablando de la ley. Entonces ya es a través de los que creen que Jesús es el Mesías los que van entrando, ¿verdad?
Pero cuando entran, una vez que Jesús muere y resucita, entonces ya es cuando Pedro ah, da su primer discurso ahí en Jerusalén, ¿verdad? Primero son ellos llenos del Espíritu Santo, y de hecho en el primer discurso de Pedro fueron llenos del Espíritu Santo como 3,000 personas. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En este caso nosotros somos las piedras, ¿verdad? Aún de nosotros puede el Señor levantar descendencia. ¿Cómo? A través de la sangre de Jesús. En Lucas 5:32, hablando Jesús, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Juan también da testimonio de que dice, él viene y bautiza con agua, como un símbolo, ¿verdad? Como un símbolo del Espíritu Santo, pero en todo caso era en el Jordán donde él bautizaba. Y él da testimonio de Jesús. Creo que tengo esta lectura. El Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En Mateo 3:11, aquí está, mire, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, Jesús, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo que el Señor? O sea, antes viene Juan, ¿verdad? Y dice, cambien sus caminos, hablando de la ley, ¿verdad? Arrepiéntanse. Entonces, sí hay personas que creen, ¿verdad? Entonces hay personas que vienen, pero todavía no son llenos del Espíritu, ¿verdad? Entonces todavía era por ellos mismos, por sus obras de ellos. Dice, pero viene otro detrás de mí, dice, del que no soy digno cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Dice, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, en Mateo 26 al 28, acuérdense de ese versículo. Mateo 3:11. Mateo 26, del 26 al 28. A Jesús cuando hace el pacto, él ya había dicho a través de sus profetas que él iba a hacer otro pacto, ¿verdad? Cuando él va a venir, dice, no me acordaré más de sus pecados, pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Estaba hablando del Espíritu Santo, del amor de Dios, porque la ley es santa, la ley es espiritual, pero nosotros carnales. Entonces, a través de la sangre de Jesús, a nosotros entregarle nuestro corazón, nuestra voluntad, Él hace todo. Obviamente nos va guiando, Él nos redarguye, Él hace todo. Mateo 26, del 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, ¿verdad? Él está entregando su cuerpo. Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de pecados, para remisión de los pecados. En Juan 8:31 al 47, el que creía que Jesús era el Mesías, el que esperaban, del que estaba escrito, ese era libre. Fíjate cómo lo dice Juan 8, del 31 al 47, tomando en cuenta el versículo 46. Ok, pero voy a leer todo eso. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Si permanecen. ¿Cómo que si siguen creyendo que Jesús es el Hijo de Dios? El ungido, el Cristo, le respondieron, linaje de Abraham somos, en este caso los fariseos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?
Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces, aquí ya está hablando de una analogía, hablando de una persona que es libre, en este caso el hijo y el esclavo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Así que si el hijo los libra, os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo nos libra? Creyendo que Él es el Hijo de Dios y que lleva nuestras iniquidades. Para empezar es eso, de que Él es el Hijo de Dios. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué no cabía? Porque ellos se vanagloriaban. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y ustedes hacen lo que habéis oído acerca de vuestro padre, el diablo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Cuáles obras? Creerían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Aquí ya lo están acusando de que como María fue llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Obviamente sí hubo personas que criticaron a María, que ella ella fornicó, se metió antes de casarse, ¿verdad? Y hasta un punto donde los mismos judíos, los mismos fariseos, lo acusan a Jesús. Fíjate cómo le dicen. Jesús entonces, déjame ver. Bueno, ya lo pasé, parece. Respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras de vuestro padre. Entonces les dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Fíjate, aquí está. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿en dónde estoy pecando? Dice Jesús. A ver, redargúyeme de pecado. Aquí el Señor está hablando para tomar en cuenta al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Es para nosotros, fíjate bien. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no son de Dios. ¿Por qué no eran de Dios? Porque no creían a Jesús. ¿Qué impedía? ¿Por qué no lo pudieron reconocer? Por su orgullo. Y fíjate, Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Fíjate. Ahora vamos a Hechos 2:36 al 38. Sepa pues, hablando, si ustedes se fijan, comenzando el capítulo 2, Pedro ahí habla, es la llenura del Espíritu Santo. Estas personas empiezan a hablar en las lenguas, diferentes lenguas de personas, porque venían gente de diferentes partes, ¿verdad? Que hablaban diferentes lenguas.
Entonces, mira, estos andan borrachos y entonces viene y Pedro da su primer discurso ahí. Dice, mira, no estamos borrachos, en realidad, y lo empieza a explicar. Ustedes léanlo, el capítulo 2. Yo voy a leer nada más 36 al 38. Dice, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿cuándo? Cuando escucharon, viene hablando de Jesús, ¿verdad? De lo que le hicieron. Dice que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí ya está obrando el Espíritu Santo en ellos, porque creyeron. O sea, una vez que escuchan el Evangelio, ¿quién es el Evangelio? Jesús. Ellos creen y al creer sintieron una tristeza, se entristecieron de corazón. Señor, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo en ellos. Ya el Espíritu Santo ya estaba obrando en ellos, porque es el mismo Espíritu Santo el que nos redarguye de pecado para arrepentirnos, para reconocernos pecadores. Eso lo hace el mismo Espíritu Santo, no somos nosotros. Para que no nos gloriemos. Y fíjate, uno siempre, si uno está leyendo la palabra, pasan desapercibidos esos versículos. A veces se va uno así leyendo todo y no toma uno en cuenta. Pues es el Señor quien nos enseña, ¿verdad? Entonces, fíjate ese versículo. Ya miramos Juan 8:46. ¿Quién me redarguye de pecado? ¿Verdad? Entonces, como diciendo, ok, ¿está el Espíritu en ti? A verdad, dime una palabra para que me redarguya de pecado a mí. Obviamente, el Dios, o sea, él no pecó, ¿verdad? Pero también para enseñarnos a nosotros. Entonces, a estas personas que el Espíritu Santo les redarguye de pecado, ese mismo Espíritu los hace que se entristezcan, que se reconozcan pecadores. No son ellos, es el Espíritu Santo obrando en ellos. Al oír esto se compungieron de corazón, se entristecieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepiéntanse de la vida pecaminosa que han llevado, porque todos somos pecadores, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ya si le siguen leyendo, ahí dice que se bautizaron como 3,000. Segunda de Corintios 7:10. Dice Pablo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Para salvación. De que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dos tipos de tristeza. Hay una tristeza que es la que hace que el Espíritu Santo te redarguye de pecado. No eres tú, es el Espíritu Santo en ti, morando en ti, redarguyendo en tu corazón de que eres pecador. Entonces el mismo Espíritu te ayuda a que te arrepientas de tu mal proceder, pero para salvación. De esto no te tienes que arrepentir. Es por eso de que el llanto, el gemir, a veces el mismo Espíritu Santo, a veces entra un llanto en uno, pero no es porque yo tenga ganas de llorar, sino porque el Espíritu Santo que mora en uno simplemente nos entra
un llanto que no podemos explicar. Y en esos gemidos el mismo Espíritu Santo pide por nosotros que ni nosotros mismos sabemos qué es lo que está pidiendo. Hay dos tristezas. Esa, la que te lleva al arrepentimiento, que te reconoce, se reconoce que eres pecador. El Espíritu Santo te ayuda a que te arrepientas. Entonces, no nos podemos gloriar ni siquiera de eso. Oh, yo sí me arrepentí, tú no. No. El Señor lo único que quiere es nuestra voluntad, y Él es el que la da. A quien quiere la da Él. Entonces, si tú estás escuchando la palabra, ¿verdad? Tú le puedes decir al Señor: Padre mío, si usted quiere, Señor, yo le entrego mi corazón y cámbienme si usted quiere, Padre, porque depende de usted y no de mí. No depende de mí, Padre, depende de usted. Si usted quiere. Entonces ya el Señor mismo te ayuda, te arrepientes, pero guiado por el Espíritu Santo. No es una voluntad carnal, es una voluntad, ya ahí ya es espiritual, es el Espíritu Santo redarguyéndonos, haciéndonos sentir, porque somos pecadores. Y fíjate, en Romanos 2:4, Pablo viene hablando acerca de los que andan queriendo imponer la ley. Tienes que cumplir los mandamientos, ¿verdad? O sea, los 10 mandamientos, aquí específicamente habla de la circuncisión. Se tiene que hacer la circuncisión, dice Pablo. No, dice, ¿cómo andas juzgando tú al mundo? Si tú no la cumples, ¿cómo se la quieres imponer a otros si tú mismo no la cumples? ¿Por qué no la cumples? Porque no hay amor en esa persona. O sea, una persona que ha reconocido que es salvo por la misericordia del Señor en la sangre de Jesús, recibe el amor, recibe el Espíritu Santo. Entonces, está justificado en la sangre de Jesús. Entonces, tenemos que predicar la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús, no los 10 mandamientos, no la ley. ¿Por qué? Porque si predicamos la ley, somos fariseos. Somos fariseos, ¿verdad? Eso es necesario. Otra vez. Para ser hijos de Dios es necesario que seamos sellados con el Espíritu Santo. Para poder recibir el Espíritu Santo es necesario reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Para reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador es necesario arrepentirnos. Entonces, pero como el arrepentimiento tiene que ver con darle nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mis caminos. Padre mío, yo le entrego mi corazón. A mí no me importa nada más. Si usted quiere, Padre, lléneme de su Santo Espíritu. Entonces ya es Él. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, por fe, tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó, que llevó tus pecados. Entonces Él te saca de la esclavitud del pecado precisamente con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo viene y mora en ti. ¿Cómo van a venir los demonios estando el Espíritu en uno? No pueden. Y fíjate, viene hablando de la ley, ¿verdad? Hombre, tú cualquiera que juzgas. No se juzga con los 10 mandamientos, se juzga con el Evangelio, predicando las buenas nuevas. Ahí estamos juzgando, pero no somos nosotros. Ni es Jesús, ni somos nosotros. Es la palabra.
¿Cuál? El Evangelio, las buenas nuevas. Mira, Dios, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fíjate, porque Dios no vino, él no vino a condenar el mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Y esta es la condenación. ¿Cuál? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la peor obra? Que no creas, que no creas. Si tú no crees que Jesús es el Hijo de Dios y de que Él murió, Él lleva las iniquidades, mis iniquidades, en la cruz, si tú todavía te quieres justificar de que tú quieres cumplir los 10 mandamientos, pues no puedes. Entonces reconoce que no puedes, ¿verdad? Señor, no puedo, pero ya entendí, nunca voy a poder porque el amor de usted no está en mí, ¿verdad? Si usted quiere, Padre mío, ayúdeme, yo le entrego mi corazón, redargúyame de pecado para que usted me reciba, Padre, ¿verdad? Y es Él el que te ayuda. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad de Dios, de Jesús, te guía al arrepentimiento. Entonces, ¿quién te guía al arrepentimiento? Jesús. Jesús. Lo explica Pablo, lo que pasa es que nosotros no lo entendemos. ¿Por qué no lo entendemos? Porque no somos llenos del Espíritu Santo. Entonces esa es la medida de que el Señor nos llena. En la medida que el Señor nos llena, nos da el entendimiento. Segunda de Timoteo 2:25. Yo nada más pongo los versículos para hacer énfasis acerca del Espíritu Santo, que es Él mismo el que nos ayuda. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Quién se opone al Evangelio? Los que tercos se quieren justificar en los 10 mandamientos. Tercos, ¿verdad? Oh, no, tienes que cumplir la ley. Bueno, la ley la podemos cumplir en la medida que nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Entonces no tenemos que predicar la ley, tenemos que predicar a Jesús. Cuando predicas a Jesús para que la persona crea que es el Hijo de Dios y llevó sus iniquidades en la cruz, entonces a él se le abre el entendimiento, es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le redarguye de pecado, el Espíritu Santo lo instruye y como es lleno, es derramado el amor en la persona, entonces es por eso que esa persona puede amar. Entonces, en la iglesia, las personas que creen que son guiados por el Espíritu, pero en realidad son esclavos del pecado, se le puede hablar del pecado, pero simplemente para hacerle saber de que esa persona no ha entrado en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque todavía se quiere justificar. Solamente Dios. Entonces sí, a veces sí es necesario hablar del pecado, es necesario a la iglesia. Porque hay personas que creen que ya son salvas y no, ¿verdad? No has creído. Estás renegando de alguna forma. Dice Pablo, el que se quiera justificar con la ley, de la gracia ha caído. ¿Verdad? Entonces, si yo recibo el Espíritu Santo, yo lo único, o sea, es Dios quien lo llama a uno. Entonces, Padre mío, pues no hay nada, o sea, es por fe. Creí, punto, se acabó, creí. Entonces ya es el Señor obrando en uno. Entonces yo vengo, hey, pecadores, hey, pecador, ¿por qué andas haciendo eso? ¿Verdad? No debes de andar robando, no debes de andar haciendo esto. Entonces ya yo me estoy gloriando. Entonces si una persona es esclavo del pecado, mira, arrepiéntete, es necesario que te arrepientas. Reconoce a Jesús como tu Salvador, Él es el que te justifica, pídele ayuda a Él. Pídele, Padre mío, ayúdeme. Ayúdeme porque no estoy dando testimonio de usted. Ayúdeme. ¿Verdad? Y casi siempre la gente que se resiste
Porque, o sea, la misma palabra lo dice, es uno terco, la gente es terca porque no quieren reconocer que no son justificados en la sangre de Jesús, sino por cumplir los 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué? Por el orgullo, por el orgullo. Entonces, por eso aquí dice Pablo a Timoteo que con mansedumbre, no con orgullo, corrija a los que se oponen. ¿Quién se opone? El que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, ya para empezar ahí, o sea, ¿qué vas a hacer? Pedir por la persona, porque si dice el Señor que hay que tener misericordia. Padre mío, tenga piedad y misericordia de esta persona, ¿verdad? Toque usted su corazón, Padre mío, ¿verdad? Tenemos que tener misericordia de todos, así como Dios tuvo misericordia de nosotros. Por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Segunda de Pedro 3, de 8 y 9 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor viene hablando acerca de que se profetiza de los últimos tiempos, ¿verdad? De que sus hijos profetizarán, a sus hijas, aún sus hijas también profetizarán, tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños. Entonces dice Pedro, oh amados, y de la llenura del Espíritu Santo, mas, oh amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No que iba a venir ya el Señor, no que ya venía. Dice, pero no, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ok, entonces vamos a mirar ahora en Apocalipsis. Yo termino con esto. En Apocalipsis, fíjate cómo corrige el Señor. ¿Verdad? El Señor le habla a Juan, después un ángel le habla a Juan, ¿verdad? Para llevar ese mensaje a las 7 iglesias. Entonces en Apocalipsis 2, del 1 al 5, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, o también al mensajero. El mensajero es la misma palabra. Escribe al mensajero de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, está hablando de Jesús, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras. Mucha gente cuando mira obras dice, ya ves, hay que hacer obras de caridad, no que esté malo, ¿verdad? Pero hay que hacer sobre todo las obras espirituales, no que estén malas las obras materiales, no es malo, pero en las obras materiales podemos gloriarnos. Y acuérdense que toda la gloria es para Dios. Entonces, hay que enfocarnos en las obras espirituales. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Quién es nuestro amor? El Espíritu Santo, la fe en Jesús. Entonces, si nosotros nos enfocamos a darle comida a los homeless, a ayudar a los niños, qué sé yo, ¿verdad? Para nosotros envanecernos, pero dejamos, o sea, ya no estamos enfocados en las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Cuando llegamos el Señor, por fe creemos que Jesús es el Hijo de Dios, lo que te da el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo ya de alguna forma no está en la persona. Entonces, ¿qué dice? O está apagado, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Reaviva el fuego del Espíritu que ya mora en ti. Dice, pero y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La confianza en el Señor.
Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Fíjate cómo dice, y arrepiéntete. Entonces, ¿cómo nos arrepentimos? Dándole nuestra voluntad a Él. Padre mío, perdóneme. Perdóneme, Señor. Perdóneme, Padre, porque me ando gloriando. Perdóneme, Padre, porque ya no he puesto la confianza en usted. Perdóneme, Padre mío, Señor, porque lo he dejado. ¿Verdad? Has dejado a Dios. Ya si quieres un poquito más de información acerca de los mensajes, yo ahorita he puesto creo que como 3 o 4 videos en relación a los mensajes. ¿Qué dice? Arrepiéntete, ¿verdad? Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, si el arrepentimiento lo da el Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer yo? Andas buscando las cosas del mundo. Te andas gloriando, has dejado tu primer amor. ¿Quién es tu amor? La fe, la confianza en Jesús, el Espíritu Santo que mora en ti. Apocalipsis 2 del 8 al 10. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Fíjate, yo conozco tus obras. ¿De qué obras se está hablando? De la fe, de tener la confianza en el Señor. Si hay una cosa que el Señor quiere, no temas, no temas, ¿verdad? Ten la confianza en mí. Entonces dice el Señor, yo conozco tus obras. ¿Cuáles obras? Tienes la confianza en mí, ¿verdad? Crees. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. O sea, hay una tribulación. Dice, y conozco tu pobreza material, pero tú eres rico, espiritual. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Hay personas que creen que son iglesia y no son iglesia. Dice, sino sinagoga de Satanás. Una sinagoga, un lugar donde se juntaban las personas para estudiar la palabra. Nosotros que ahora somos el templo de Dios, hay personas, para poder ser judíos necesitamos recibir a nuestro Señor como nuestro Salvador, reconocerlo, y para que el Espíritu Santo venga y mora en nosotros. Ya nosotros somos la sinagoga, somos el templo. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una prueba. Acuérdense cuando Jesús, antes de comenzar su ministerio, el Espíritu Santo mismo lo llevó al desierto para ser probado por 40 días. ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. Entonces nosotros cuando empezamos, antes de comenzar el ministerio que el Señor le ha recomendado, encomendado a cada quien, somos probados, ¿verdad? Y tenemos que tener esa confianza en nuestro Señor, ¿verdad? Entonces no podemos regresar al pecado, ¿verdad? Si el Señor nos prueba, ¿verdad? En este caso, ¿cuál es la cárcel? Él permite de que seas probado, pero dice aquí por 10 días, ¿verdad? Puede ser literal, pero también puede ser espiritual, ¿verdad? Entonces el Señor permite que seas probado, qué sé yo, en la lujuria, en la mentira, en el adulterio, ¿verdad? Te está probando el Señor. El Señor, ya recibiste la palabra, entonces el Señor te prueba, pero ¿qué pasa? Si tú prefieres las cosas del mundo, el Señor no te puede sellar. ¿Por qué? Porque no lo estás anhelando. Es hipócritamente, estás comiendo pan con levadura. Y tiene que ser sin levadura, sin hipocresía. Entonces, dale tu corazón, Padre mío, ayúdeme, yo lo quiero seguir. Yo lo quiero seguir, Padre. Cree,
crea lo que dice la palabra, cree, cree. Y ya es el Espíritu el que te ayuda a hacer todo eso. Apocalipsis 2, 12 al 16. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Esto lo puede hacer como ciudad, pero también como cuerpo. Acuérdense que el cuerpo, la carne, hay pecado en la carne. Solo que vive es lo espiritual, ¿verdad? Se pudiera también decir que la carne es el trono de Satanás, ¿verdad? Pero es necesario de que espiritualmente nosotros podamos combatir la carne con el espíritu. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Fíjate, tenemos que tener en cuenta esto. Ahorita hablamos de una obra. ¿Cuál obra? La de la fe. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Obviamente está hablando de Pérgamo, una ciudad, pero también obviamente es espiritual. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Si en una congregación hay personas que están predicando, en este caso pues tiene que ver con el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Es el evangelio de la prosperidad. O el que busca hacer hacer una obra, pero por dinero, no por dinero. En todo caso, en esto era para maldecir al pueblo de Israel. Un pastor, una persona, un predicador que está predicando y dice, Dios quiere que seas rico, esa es la doctrina de Balaam. Esa es la doctrina de Balaam. Entonces, si no lo reprendes, si tú no lo reprendes a esa persona, fíjate lo que dice el Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Por qué? Porque es comer, porque es comida impura. Todo lo que es de este mundo es comida impura. ¿Y cuál es la fornicación? Que nosotros como iglesia, siendo la novia del Mesías, estamos fornicando. O sea, yo te quiero, Señor, yo te amo, pero también te amo a ti, ¿verdad? En todo caso, como un amante, las cosas de este mundo. Por eso es adulterio, por eso es fornicación. Y también tienen a los que retienen, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Cuál es la doctrina de los Nicolaitas? Las que están en forma piramidal, ¿verdad? Aquí está la persona más importante, que puede ser el Papa, y luego los cardenales, luego los obispos. En las iglesias cristianas es el pastor, el evangelista. Dios no es triangular. La iglesia del Señor no es triangular. En todo caso, si la quieres hacer triangular, tiene que ser así, para abajo. Dice el Señor, yo no vine a que me sirviera, yo vine a servir. El siervo, el manso, el que viene a servirle a los otros, a la iglesia, ese es el más importante en el reino. ¿Pero qué hace? Es el que se humilla, no el que viene y se enseñorea, tú, hagan esto, hagan el otro. Obviamente Dios tiene siervos, pero no para que se enseñoreen de las ovejas.
para el Señor. Dice, si tú quieres ser el más grande, hazte el menor aquí, así como nos lo enseñó Jesús. Entonces, esa es la doctrina de los Nicolaitas. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la aborrece el Señor. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré o sea, ya por estar congregados con un grupo de personas que se les enseña así, dice el Señor, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque retienes ahí a esas. Ahora, pues ya ahorita es bien difícil porque ya simplemente con que tú le llames la atención a un pastor, le puedes hablar de uno a uno, pero pues no te va a escuchar, no te va a escuchar, ¿verdad? Aunque es necesario decírselo a un pastor. ¿Sabe qué, pastor? El Señor nos llama a servir, no nos llama a que se enseñoree usted de la iglesia, de las ovejas, ¿verdad? Porque nos arrepiéntase, pastor, dele gloria al Señor y sea servidor de la iglesia, ¿verdad? Arrepiéntase y reconozca que la gloria, toda la gloria es para Dios, ¿verdad? Entonces ya si viene y te da duro, desgraciadamente, bueno, está profetizado, ¿verdad? De que la fe iba a ir, antes de que venga el Señor. ¿Por qué viene el Señor? Precisamente por eso. La maldad va a ir creciendo. Estaba hablando en la iglesia. Entonces de repente, ya ahorita es bien difícil. Hay muchas ovejas ahí que andan por un lado, por otro. ¿Por qué? Porque donde quiera las engañas, se enseñorían de ellas, ¿verdad? Dios quiere que sean ricos. Y ahí está la pobre gente dando ahí dinero y dinero, y cada vez está más quebrada la gente. ¿Por qué? Para empezar, porque está siendo mal guiada. Otra, porque la misma oveja también quiere ser como el pastor, quiere ser rico, ¿verdad? Para que el Señor me bendiga. Cuando no es así, no es así. Tienes que renunciar a las cosas del mundo. Arrepiéntete. Dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 3, del 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tenemos que ser vigilantes. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Cómo podemos hacernos nosotros un análisis? Porque debemos de cuidarnos de nosotros mismos. Le escribe Pablo a Timoteo. Estamos dando fruto en amor, en paciencia, en gozo, en paz. Vean Gálatas, siempre de vez en cuando hagan un análisis de ustedes mismos, ¿verdad? Pidámosle al Señor, porque acuérdense que es el Señor. ¿Quieres tú de repente querer tener paciencia? No vas a poder. Es a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Es así como nosotros vamos muriendo. Para poder tener paz, tenemos que despojarnos de las cosas del mundo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos da esa paz sobrenatural. Si nosotros queremos tener gozo, necesitamos tener la confianza en Jesús. Si nosotros queremos amor, tenemos que pedirle al Señor: Padre mío, ayúdame a amar a mi prójimo. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a amar. Si tienes problemas para amar a una persona, pídele al Señor: Padre mío, ayúdame. Yo no quiero tratar mal a ninguna persona. Ayúdeme, Padre, yo no puedo, ayúdeme, Señor. Apocalipsis 3, del 14 al 20. Y escribe al ángel de la iglesia, la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente.
Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, hablando de cosas materiales, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. No está hablando de oro de este mundo, está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué nos hace tener una vestidura blanca? La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, arrepiéntete. Padre mío, perdóneme, yo quiero caminar con usted, porque las cosas de este mundo no, es ir en contra de la voluntad de usted, Padre mío. Ayúdeme, Señor. Ayúdeme a dejar las cosas del mundo. Yo le entrego mi corazón, ayúdeme, Padre, ayúdeme. Y Él te ayuda, ¿cómo no te va a ayudar? ¿Verdad? Acuérdense, entonces, tengan en cuenta que el arrepentimiento viene de Dios mismo. Entonces, es por eso que toda la gloria es para Dios, toda la gloria. Entonces, cuando tengamos un problema para cumplir algo, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Señor, ayúdeme, ayúdeme, condúzcame, condúzcame. Hay cosas que nos pertenecen a nosotros hacer, y hay cosas que solamente a Dios. Por ejemplo, Pablo le dice al Señor, Padre mío, dice, 3 veces le pedí al Señor que me quitara este aguijón, y el Señor, ¿cómo le contestó el Señor? Te basta mi gracia, te basta mi gracia. Entonces, si ya el Espíritu Santo mora en ti, tienes una tribulación, gracias, Padre mío, bendito y alabado sea, Señor, usted, porque usted prometió que usted no nos iba a permitir que fuéramos atribulados más allá, ¿verdad? De donde nosotros podemos, ¿verdad? Entonces, si nosotros empezamos a murmurar o empezamos a dudar del Señor, vamos a, Padre mío, perdóneme, perdóneme, Señor, y aumente mi fe, Padre, necesito de usted, yo no lo quiero negar, Padre Santo, ayúdeme, Señor, lléneme de su Santo Espíritu, Padre mío, Señor, y deme esa fe, Padre Santo, para no negarlo, mi Dios, ¿ok? Dios me los bendiga, y que la paz de Dios esté con todos ustedes.